Hola, mi nombre es Oscar Durán, creador y host de Mentes Creadoras, el podcast donde tengo conversaciones con personas increíbles que se atrevieron a crear y a construir una vida a partir de su pasión. Hola, la mente creadora que conocerás hoy es Mili Gutiérrez, cofundadora y CEO de Koi Ventures, un company builder y aceleradora argentina que se enfoca en empresas y startups que están buscando impactar al mundo de manera positiva con sus negocios. Con Mili vamos a volver a los básicos de lo que significa emprender, pero sobre todo lo que significa emprender en impacto y la necesidad que tiene el mundo de que cada vez más hayan inversores y emprendedores que se enfoquen en resolver los problemas reales de nuestra región. Así que aquí te dejo con un nuevo episodio de Mentes Creadoras. Recuerda que estamos en YouTube, estamos en Spotify, nos puedes dar follow para estar siempre pendientes de los nuevos episodios y el nuevo contenido que vamos lanzando. Aquí te dejo con Mili Gutiérrez. Bueno, Mili, bienvenida a Mentes Creadoras Podcast. Muy feliz de tenerte aquí. Logramos este episodio que llevamos un par de semanas tratando de tener. Primero tú, después yo y bueno, esas cosas que pasan, pero muy feliz de tenerte acá, así que pues bienvenida. Gracias por la paciencia también ahí en la reprogramación. Gracias por la invitación y un placer, con muchas ganas de charlar. Súper, súper. Mili, empecemos la conversación y a mí me gustaría arrancar un poco como conociéndote y que te podamos conocer. Tú hoy en día eres la CEO y co-founder de un venture studio que se llama Koi, que tiene una tesis muy interesante. Seguro vamos a hablar bastante de eso en el episodio, pero a mí me gustaría entender cómo llegas a cofundar Koi, ¿sí? Porque Bien. creo que tuviste experiencias muy interesantes atrás, como de consultoría, de estrategia digital y demás. ¿Cómo llegas? ¿Cómo tomas la decisión y arrancas? Bien, sí, arranco por ahí un poquito medio rápido, cosas que pueden hacer que las personas me conozcan un poquito a través de mirarme o escucharme. Me llamo Milagros, pero me gusta que me digan Mili, en todos lados soy Mili, en LinkedIn soy Mili. No puedo verificar mi LinkedIn porque no machea con mi documento, pero no voy a dejar de ponerme Mili. Creo que eso habla un poco de que me gusta ser cercana, me gusta como relacionarme desde un lugar distinto de lo normal en estos tipos de negocios. Tengo 31 años, tengo un bebé de 10 meses, estoy casada, vivo en Argentina, en Buenos Aires, y soy ingeniera industrial de formación acá en Buenos Aires. Y sí, como dijiste vos, como que, no sé, trabajé en un private equity que se llama Pegasus acá, que son dueños de farmacias, de una heladería, de distintas cosas, y ahí aprendí lo que son las valuaciones, lo que es tener un negocio de muchos años y cómo proyectás, ¿no? Como que ahí me hice muy fanática del Excel y de las proyecciones y hacer las cosas automáticas. Y después trabajé en Bain Company, que es una de las top 3 Sí. consultoras estratégicas, y ahí aprendí lo que es ser consultor, ¿no? Como en 3 meses tenés que estar cambiando constantemente de equipo y tenés que agarrar un problema del que no sabes nada y te haces en 2 semanas especialista y en 3 meses estás resolviéndolo seguro. Entonces eso como que te da un nivel de entrenamiento muy interesante. Y también después fui consultora estratégica freelance, hice algunos proyectos con uno de mis hermanos y con un como tutor, digamos, que teníamos en ese momento, que es Nacho Peña. Eh, Hicimos varias cosas con el BidLab. También ahí fue cuando me empecé a interiorizar en lo que es el mundo de Venture Capital, de Deep Tech, ¿no? De, che, esto va a cambiar. Como que yo estaba acá, sí, ingeniero industrial, todo, pero procesos normales, no sabía nada del mundo de Venture Capital. Y de repente empezaron a aparecer estas empresas que al año valían millones de dólares y yo decía como, ¿pero por qué valen ¿Cómo millones de pueden? dólares? Y bueno, me empecé a interiorizar en este mundo, ¿no? Que hoy en día estoy tan inmersa y que es el mundo del venture capital o de las startups, que por más de que yo tengo muchas amigas emprendedoras, pero emprendedoras más tradicionales, y yo Ajá. digo como que en este mundo la verdad que arrancás, tenés una presentación y valés 500.000. Imposible hacerlo realidad esos 500.000 o 1.000.000, pero bueno, en papeles es lo que valés, digamos. Son mundos muy distintos, pero muy parecidos al mismo tiempo. Y me parece súper interesante la llegada, o sea, ¿por qué elijo quedarme en este mundo? Es por el nivel de impacto de cualquier tipo, no importa en qué estés, al que podés llegar, ¿no? Como si pensamos en que los cálculos son P por Q. Bueno, el Q al que intentamos llegar desde el mundo de Venture Capital es inmenso. O sea, intentás de llegar a toda la región o a todo el mundo
Entonces, como que me gusta eso de generar un poquito de algo en muchas personas, o en muchas empresas, o en muchos lugares. Y desde ese lugar realmente puedes cambiar el mundo. Es por eso así es que llego a este mundo, digamos, este Sí. mundillo. Eh, y cómo llego a COI, básicamente porque mi hermano mayor, que también tiene una trayectoria en haber estudiado administración de empresas, después se fue a hacer un MBA a Columbia, hizo una pasantía en Techstars, después fue socio de un fondo de Venture Capital, y en todo ese proceso se empezó a dar cuenta como, che, en Venture Capital tradicional, en los fondos tradicionales, se ven 1000 startups y se eligen 25. Y de esas 25 son muy pocas las que se eligen que ese P, digamos, ese impacto o ese cambio que se está queriendo generar, sea en pos de realmente un mundo mejor. Que el problema que están resolviendo sea esos problemas que a nosotros, como familia, nos apasiona resolver. Que son esos problemas que nos hacen estar mejor en el día a día, como personas, como sociedad, como mundo, ¿no? Como nuestra relación con el ambiente. Entonces, como que se empezó a dar cuenta que lo que pasaba es que entre el emprendedor que tenía una idea y encontraba un problema y que llegues a ser invertido por un fondo de Venture Capital tradicional, había un espacio muy grande. Así que así fue que dijimos, bueno, él se le ocurrió juntar a algunas personas, dentro de ellas una persona con la que había trabajado muy grosso en tecnología y su hermana Mili, que soy muy ordenada, ingeniera y estructurada, y juntos empezar a pensar problemas que parecían que no estaban resueltos, que podían ayudar a crear un mundo mejor, con mayor bienestar individual y colectivo, con más armonía entre todos, y crearlo, acompañarlo, encontrar un equipo y apoyarlo y acompañarlo hasta esa inversión de Venture Capital y después que siga. Y después arrancar con otro. Es lo que por ahí se conoce como Company Builder o Startup Studio. Ajá. Así que así empezamos. Empezamos con ese proceso. Hay muy pocos en el mundo que les esté yendo bien con eso o que les haya ido bien con eso. Hablamos con esos pocos y todos nos dijeron, no lo hagan, esto es muy difícil. Es muy difícil encontrar vos. Imagínate que yo encuentro un problema y digo, Oscar, no sabes, mira, acá tengo un tremendo problema, tengo una solución validada, tómalo, llévatelo. Es muy difícil encontrar que vos te puedas como apropiar de ese problema que en realidad no lo encontraste vos. Yo creo que el emprendedor, esa resiliencia que tiene en general es porque ese problema no sé, Le le duele. prende algo adentro, le duele de verdad. Entonces, si yo te cuento un problema que te puede parecer interesante, pero no te enamora de esa forma, entonces es muy difícil conseguir gente capaz, con ganas de emprender y que además se enamore realmente de ese problema como para apropiárselo y llevarlo. Por eso no hay tantos de estos en el mundo. Y por eso también es que desde COI lo que nos terminó pasando es que esa parte sigue estando, pero empezaron a aparecer otras unidades de negocio adentro, en donde una es una aceleradora de startups, en donde ya viene el emprendedor con su problema. Son problemas que a nosotros Ajá. nos interesa resolver, entonces en vez de hacerlo desde el inicio, los agarramos ya con ellos enamorados y somos más una aceleradora, donde los acompañamos hasta ese momento, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, pero no desde el inicio, es un poquito después. Y Ya. aprovechando que tenemos un socio tecnológico, también tenemos esa unidad de desarrollo de tecnología para startups y también para otras empresas en donde creemos que está bueno desarrollar tecnología, como decías vos. No me acuerdo si al principio de acá o cuando estábamos hablando nosotros un poco antes para conocernos y era eso, ¿no? Como ahora la tecnología es muy importante y es un habilitador para todos. Entonces ponemos también a disposición ese servicio. Un monólogo largo, pero creo que te sirvió para Súper, entender un poco todo. súper. Y me surgen varias preguntas, pero la primera es, tú pues venías de un mundo que es súper corporate, ¿no? O sea, el mundo de inversión, el mundo de consultoría, Big Four, etcétera, etcétera. Uno, ¿por qué tomaste la decisión de lanzarte a emprender con tu hermano? Y dos, ¿cómo revalidas esa decisión? Incluso cuando todo el mundo les decía que ese no era el camino y que no iba a ir bien. Sí, qué buena pregunta. No me la habían hecho nunca. Para empezar, como yo tengo 3 hermanos varones más grandes y una hermana más chica, pero yo confío plenamente en mis 3 hermanos varones más grandes. O sea, creo que me conocen hasta a veces más que lo que yo me conozco. Entonces, trabajé con todos ellos. Con uno trabajé con este proyecto del BitLab, con otro con una empresa familiar y con mi último hermano, o sea, con el que estoy trabajando ahora, ¿no? Entonces, siempre me pareció una locura, pero él es el dreamer de nosotros.
¿no? Yo soy la doer y él es el dreamer. Entonces, Ok. él dice que vayamos, no sé, para que te des una idea, estábamos recién arrancando. Sí. No teníamos plata. Durante un tiempo, obviamente, como todo emprendedor, no cobramos sueldo, ¿no? O sea, yo arranqué full time, ellos no, como que realmente nosotros nos consideramos emprendedores. Y no teníamos plata, yo había conseguido unas oficinas divinas gratis, espectaculares, y él vino un día y dijo, no, vamos a tener una casona en Vicente López, que es un barrio acá. Yo tipo, ¿qué? No tenemos la plata para tener una casona y no la necesitamos. Bueno, a los 2 meses estábamos en una casona en Vicente López, eh, y que fue clave para nosotros. O sea, muchos acá, o sea, nosotros tenemos pocos años de vida, tenemos 4 años de vida recién, Ajá. pero al año 2 ya nos conocían todos gracias a esa casona. Como que, por más de que chocamos muchas veces, porque nos dice, que él dice cosas y yo estoy todo el tiempo entre que soy la CEO, pero soy la de finanzas, pero me encargo un poco de todo, es como, che, no. Después lo Sí. terminamos haciendo muchas veces. Entonces, ¿por qué sigo eligiendo estar acá? Porque me doy cuenta que hay mucho por hacer y principalmente que tengo un gran equipo. O sea, desde mis socios, mis 2 socios, hasta todos los que se fueron sumando después, como que es un placer hacer y trabajar en el día a día con ellos. Y la verdad es que tuve experiencia con, como decís vos, en corporate y todo eso, pero por ahí nunca estuve en una corpo más tradicional, ¿no? Ok. Porque en las cosas que trabajé siempre los equipos fueron chicos. Siempre en Private Equity éramos muy poquitos porque el equipo es Ujú. chico entonces tenés mucho a remangarte y hacer un poco de todo. Y en consultoría no te remangas en cuanto a moverte de tu espacio, pero también son 5 o 6 personas. Eh, entonces, desde ese lugar, creo que siempre me gustó el equipo chico, el que no se te caigan los anillos, el entender de punta a punta el proyecto. Eh, así que, nada, como nunca cierro las puertas porque creo que todo puede pasar en la vida y puedo de repente terminar en algún momento también haciéndolo en conjunto con cuerpos, pero soy muchísimo mejor. Yo si venís a la oficina tateando en patas, viste, como que yo no soy muy buena con las cosas que hay que hacer. Sí. Y creo que eso caracteriza a todos los de COI, viste, no sé, hacemos las cosas un poco distintas y un poco raras y me gusta estar en un espacio en el que hacerlo está bien visto, nos Claro. reímos y lo recibimos con brazos abiertos, ¿viste? Que, Así que que ahí, eso. ahí, ahí hay algo que también me parece muy curioso y es normalmente la gente que viene pues del mundo de las inversiones, no inversiones de impacto o que han tenido experiencias emprendiendo o haciendo temas de impacto, pero que viene del mundo de las inversiones, pues tienen unos intereses muy diferentes al impacto, ¿no? Sí. Pues es una vida muy distinta. Yo tuve la oportunidad de trabajar en banca de inversión como 5 años al inicio de mi carrera y pues es una vida muy diferente al mundo startupero al que después pues nos tuvimos que enfrentar. Eh, entonces un poquito de dónde nace como esa pasión, ¿no? Por Ujú. emprender diferente y apoyar a otros que emprenden diferente. Sí. Eh, Creo que nosotros como hermanos y como familia somos muy afortunados de nacer en donde nacimos. O sea, la verdad que tenemos una súper buena vida y fuimos muy afortunados. Nos tocó vivir súper bien. Y creo que nuestros padres y nuestras familias en general siempre nos enseñaron que éramos muy afortunados y que desde ese lugar teníamos una responsabilidad también, ¿no? De acompañar, de ayudar a los que por ahí no fueron tan afortunados. Entonces, desde muy chicos, yo me acuerdo que era muy chiquita, por ejemplo, y soñaba con ir a instalar cloacas en África. Y Ok, dije, bueno, listo, entonces ingeniería industrial y me imaginaba haciendo eso, después nada, fui entendiendo un poco mejor que no. Y me empezó a pasar de empezar a ver muchas más necesidades cerca. Es decir, ¿por qué me voy a ir a África si tengo tantas necesidades acá? Entonces, como que me ujú, parece que naturalmente desde muy chicos nos inculcaron lo que sería el impacto positivo en la sociedad. Y a medida que fuimos creciendo y nos empezamos a conocer a nosotros mismos y empezamos a evolucionar como personas, nos empezamos a dar cuenta que en realidad la clave es estar bien uno, ¿no? Porque si vos estás bien, no te tengo ni que explicar que no tenés que tratar mal al otro. No te tengo sí, ni que explicar que está bueno que ayudes al otro, ¿no? Como porque estás bien vos y te dan ganas de que el otro esté bien y compartirlo. Entonces, creo, charlando, después de muchísimas charlas con mi hermano y con todos los del equipo, pero digo mi hermano porque
es hermano, socio, todo junto, entonces es Sí, con sí, el que sí. más charlamos estas cosas. Fue como darnos cuenta que nosotros, que estamos bien y que no tenemos algunas preocupaciones en el día a día, podemos dedicarnos a nosotros y a nuestro bienestar. Pero si una persona no llega a fin de mes, es obvio que no va a poder dedicarle su tiempo y energía. Por más de que quizá le serviría, pero no puede porque estás colapsado. O si no tenés suficiente educación, entonces como que siempre es como esto de inhalar y exhalar, ¿no? Tipo ver el bosque, pero ver el árbol. Como, como que esa ida y vuelta siempre nos apasionó. Porque yo te podría decir, che, Oscar, me parece que estaría buenísimo que te conozcas más a vos mismo y evoluciones como persona, porque entonces así vas a poder tratar mejor a las personas y estar mejor. Pero si estás colapsado con un montón de cosas, o estás en una relación súper tóxica, o estás con un tema físico de salud, probablemente no lo puedas hacer. Entonces, creo que nos apasiona que las cosas mejoren en general. O sea, yo como ingeniera me apasiona resolver problemas Sí. y, y una mejora continua constante. Incluso es uno de los valores de COI, es eso, ¿no? Como la evolución, el aprendizaje continuo, aprendizaje todo el tiempo un poco mejor, todo el tiempo un poco mejor. Y eso nos apasiona. Y llevado a las personas, llevadas al mundo, llevado a la sociedad. Entonces, creo que viene de ahí y de realmente creer que podemos estar mejor y de Total. querer De ayudar a hecho, eso. sí, de hecho eso que dices es muy común en el creador y en el emprendedor. Muchas veces hay buenas ideas, de pronto buenas personas, pero si no has resuelto de alguna manera o no logras resolver de alguna manera esas cositas pequeñas de la vida, no hay espacio para enfocarte en lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Cómo apoyan Sí. ustedes un poquito desde ahí? Sí, como que cuál es el approach. Y mira, yo una de las preguntas que más hago cuando estoy conociendo emprendedores, ahora estoy menos en el frente de batalla ahí de selección, Sí. porque el equipo fue creciendo, pero, pero cuando estaba más ahí en el frente de batalla eligiendo, digamos, una de las preguntas que más hacía era ¿por qué lo estás haciendo? Y sí, ya tenía una respuesta armada, pero cuando preguntas un poquito más por qué, la verdad es que los mejores emprendedores que elegí fueron aquellos que tenían una historia personal con ese problema que estaban resolviendo. Y yo Ujú. decía, ya está, a esta persona, aunque le cueste años, porque por ahí el mercado todavía no está, porque por ahí el mercado, por ahí no tiene tanta willingness to pay, o por ahí no es tan grande, pero este emprendedor, este problema lo va a resolver. Y desde COI creo que eso es algo que nos diferencia, que es que realmente nos importa que resuelvas ese problema que nos apasiona que estés resolviendo. Incluso si no te transformas en una startup unicornio. O sea, no Ajá. necesitamos no buscamos que nuestro portfolio sean todos unicornios. Eso es lo bueno que tiene estar tan temprano, ¿no? Como que para que el negocio, a ver, tenés que crecer, tenés que vender, tenés que generar plata, tenés que aumentar tu valor y nosotros en algún momento nosotros pedimos un porcentaje chiquitito tipo advisory shares a Ujú. las startups. En algún momento vas a venderla y en algún momento nosotros vamos a salir porque ya no tiene sentido que estemos en tu cap table. Ahora, el negocio tiene que estar, porque no somos una ONG, no somos filántropos, Claro. por suerte hoy en día ya se entiende que pueden estar las dos cosas juntas, pero lo que siempre buscamos es ayudar incluso al emprendedor a encontrar ese, porque por ahí hay veces que no lo Ujú. saben. Y una vez que lo encuentran y se dan cuenta, son mucho más resilientes y lo hacen desde un lugar mucho más potente la búsqueda de ese problema. Y ahí casi que te diría que yendo a los básicos, como encontrar pero realmente, y para eso es introspección, mucha introspección, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo es clave, porque ahí no te voy a tener que explicar que no tenés que desenfocarte, porque no vas a querer desenfocarte. O ahí no te tengo que explicar que agarrar ese cliente que no tiene tanto que ver, que tiene plata, pero que no tiene tanto que ver, que por ahí no te conviene. Porque no lo vas a querer Ujú. agarrar, porque no le estás porque en realidad no tiene el problema que vos querés genuinamente resolver. O no te vas a estar agregando 1000 features que están de moda y no sé qué, porque vos lo que necesitas son esas tres. Es un proceso, no es que de repente lo Claro. encontrás y listo, ya está ahora. No. Y también vas a poder aguantar mucho más en caso de que estés un poco early o un poco, o que te esté costando encontrar el famoso product market fit. Sos más resiliente, me parece. Creo que ese es un punto básico, el por qué. Y si además después puedes linkear que realmente la parte de negocio económico, o sea, el impacto económico que es necesario y el impacto en la persona, en la sociedad, en la empresa, se alineen y no que vayan en contra, para mí ahí es como que casi que tenés el éxito asegurado. Ujú. No parecer un unicornio, ¿eh? Por ahí terminas siendo una empresa chiquitita, full life, todo bien, y que tengas ahí una vaquita lechera.
pero es como, te diría que esos son para mí los dos puntos más importantes de los proyectos de impacto, ¿no? Súper. Tocaste un tema que, pues, uno puede llegar a ser muy polémico, pero dos, ha venido siendo muy trendy como en el ecosistema en LATAM, y es el tema de los unicornios. Yo creo que hay compañías unicornios que lo han hecho y lo siguen haciendo muy bien, pero también hay un debate muy grande sobre el modelo per se del unicornio. Es como hay un montón de dinero sobre la mesa, pero no necesariamente hay un retorno o un impacto que se pueda medir de alguna manera económico o en la sociedad. Cuando tú dices un poco como, oiga, no todo el mundo tiene que ser unicornio, ¿cómo se aproximan un poquito a esa discusión? Porque cuando uno habla de Bien. impacto, pues como que es difícil balancear ese impacto y ser unicornio, ¿no? Sí, yo creo que por suerte ahora, viste, se está poniendo de moda el impacto. Casi que de repente todos tienen impacto. Cuando empezás a hacer doble clic es no, porque gracias a esto imprimo menos papeles, como, bueno, ok, es verdad, tenés un impacto, pero no es el core, ¿no? No Sí. es el problema que estás resolviendo. Ahora, cuando es mucho el problema que estás resolviendo y tiene mucho impacto, en general no hay tanta plata todavía. Yo creo que va a estar cambiando, pero la verdad es que hay, hay muy pocos o nulos hoy en día unicornios relacionados puramente al bienestar. Para mí, a ver, es como que hace poco escuchaba a alguien que no me acuerdo quién era, pero que decía como que ahora los fondos de Venture Capital ni siquiera les alcanza un unicornio. Tipo, necesitan que Ok, valgan de 10 mil. Es como, ¿cuánto más le vamos a estar pidiendo a esos emprendedores? A mí lo que me pasa en general con los unicornios es que siento que es como el lugar al que todos quieren llegar y se desdibuja la razón por la cual estamos emprendiendo, ¿no? Como que todos en el deck, o muchos en el deck, te ponen, no, y mi path to 1 billion. Tipo, mi path a ser ajá, unicornio. No, contame el path a cambiar el mundo. Pero bueno, de vuelta, yo sí, soy muy impacto, ¿no? Sé también que cuando los emprendedores empiezan a avanzar un poco más y tienen que ir a Venture Capital, el fondo de Venture Capital tradicional necesita ese path y está bien mostrarlo. ujú, Yo creo que es imposible que no aparezcan figuras del estilo, sí, básicamente. Y está bien. Está bien también reconocer a aquellos que llegaron hasta ese lugar. Hay veces que por ahí se esfuerza un poquito algunos números y algunas cosas en pos de llegar y tener eh, esa estampa, ¿viste? De, ok, soy unicornio o llevo un unicornio. Em, la verdad es que yo las veces que me encontré con emprendedores, de vuelta, están súper temprano los que nosotros hablamos al principio, ¿no? ujú, Entonces los que cuando recién arrancan y ya están diciendo, no, pues yo voy a ser un unicornio, lo que por lo menos yo intento hacer es explicarles que no necesariamente. Como hay un montón de otros caminos. O sea, el único camino para emprender no es ser un unicornio. Hay infinitos caminos. Por ahí podés llegar a ser un unicornio, pero si no lo sos, por ahí también está bien. Y la verdad es que sí, muchas veces hasta incluso les conviene. Porque entras en una vorágine en pos de ser unicornio que tenés algunas personas e inversores que necesitan que lo seas y son honestos en eso, pero se sí, ponen como muy insistentes y muy exigentes y dejás vos un montón de criterios y de cuidados en las personas y muchas veces incluso los emprendedores reciben poco y nada. Entonces, en general no es el modelo que más me gusta, sí, em, pero creo que es necesario que esté, porque hay algunos emprendedores que son perfectos para eso y les encanta. sí, total. Y esos, bienvenidos sean, o sea, me encanta verlos, me encanta conocerlos y que vayan a por eso. Pero son los menos. Y para mí hay que dejar de exigirles eso a todos y que solamente hablar de ello. Creo que igual cambió mucho. Sí, sí, Que sí. como que antes todos apuntaban a unicornios y ahora es como que todos entienden que no necesariamente. Pero bueno, también en la región está faltando un poco de money. Creo que están empezando a ver cada vez más, pero están faltando las otras opciones. Entonces es como, bueno, para hacer éxito es salir a la bolsa. Ujú. eh, o ser un unicornio que entonces estás o en la bolsa o te compraron porque llegaste a niveles extremos. Pero bueno, creo que es una madurez natural que está teniendo el ecosistema de la región. Sí, 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 total. Y eso último que dices es bien, bien, bien bonito, porque el otro día leí un artículo que se llamaba como las promesas incumplidas de la tecnología en Latinoamérica. Y una de esas era como todo el talento que se fue a trabajar a muchísimas empresas y startups financiadas por el VC tradicional, pues digamos como del mundo startup, de las cuales un porcentaje muy pequeño fueron las que fueron capaces, por ejemplo, de salir a bolsa. Algunos unicornios argentinos, otros brasileros que lograron llegar a bolsa
la gente logró materializar de alguna manera sus stock options o sus contratos iniciales, pero la gran mayoría no, y tratar de asimilar un modelo que es solo para algunos con determinadas características a todo el mercado, pues es muy complejo, es muy Sí. difícil. Sobre todo porque, y esta es una percepción súper personal, como que uno termina resolviendo problemas más desde la expectativa de cómo puedo hacer más dinero que necesariamente problemas estructurales de la región, ¿no? Sí, es que creo que termina pasando eso, porque cuando entras en ese path y cuando se empiezan a sumar inversores de venture capital más adelante, que no lo juzgo, son necesarios y está bien que ellos te exijan eso porque es su modelo de negocio. Tienen sus compromisos y lo tienen que hacer. Ahora, tienes que saber que si vas ahí, probablemente tengas que dejar de lado un montón de las cosas por las cuales arrancaste. Porque ahí sí que vas a agarrar ese cliente que tiene plata, pero porque vos necesitas que te entre esa cantidad de plata, porque tenés que llegar a determinados números. Y ahí se empieza a desdibujar esa solución real de los problemas estructurales que tenemos como región. O esa Total, solución real a ese problema con el que empezaste. Es muy difícil. O sea, la verdad que es muy difícil. Empezás a elegir por otras razones. totalmente. Ahí es donde para mí si vos logras en realidad encontrar el famoso product market fit, o sea, encontrar un problema con clientes que realmente, clientes y usuarios que realmente tienen ese problema y que están dispuestos a pagarte por eso, que estás resolviéndoles, o sea, resumido lo que es el product market fit, por si alguien no lo sabe, si logras eso y que logras que, o sea, entonces logras que por cada dólar que te entra es realmente que estás resolviendo ese problema. ¿Se entiende lo que digo? Porque hay veces que yo me acuerdo que uno estaba hablando con un emprendedor por ahí para que se entienda un poco más, que me está diciendo, no, yo lo que quiero hacer es democratizar el acceso, clásico, Sí, democratizar el acceso de los riders, voy a poner un ejemplo más o menos parecido, no exacto, de los riders de Uber y de Pedido Ya y qué sé yo, darles motos con un préstamo y qué sé yo, porque quiero que tengan más chances de llegar y dije, qué lindo, me encanta, y cuando empecé a hacer doble clic, cuando más ganaba plata, era cuando esas personas, como eran préstamos, cuando esas personas se lo prestaban, pero después le dejaban de pagar, entonces le sacaba la moto y entonces es como terminaba ganando plata cuando no generaba el impacto y cuando claro, era todavía peor para la persona. Entonces era como, o cambiemos la forma en donde realmente estás ganando plata o no me convence. ¿Se entiende? Porque en realidad tenés intereses desalineados, porque vos preferís que no te devuelvan eso y preferís que no sí, se queden con la moto. Entonces, a eso es a lo que voy. Como que a esa persona, por ejemplo, para él le puede ir bárbaro, a este emprendimiento ejemplo que estoy poniendo, le puede ir bárbaro, pero cuando llegue el momento de estar en Path to 1 billion, va a terminar generando casi que impacto negativo sí, desde lo social, ¿no? sí, Entonces, si totalmente. logras que realmente estén alineados, todavía no tenemos por ahí unos de esos claros en Path to 1 billion, pero ya va a llegar. Ojalá que ya llegue. Total. Eh, Oye, eso me lleva a una pregunta. Hace poco teníamos una discusión con una universidad y entonces la rectora de la universidad decía como tenemos que hacer que nuestros estudiantes emprendan con impacto y entonces había que traer al mundo startup para que la gente aprendiera a emprender con impacto. Y cuando todos empezamos a conversar, yo un poquito como que pensaba como que no tenemos una definición común de impacto. O sea, no sabemos qué es impacto de verdad, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes la definición de impacto? ¿Qué es impacto para ustedes? no, dificilísimo. O sea, no sabes la cantidad de veces que hice mesas redondas diciendo, Ujú, bueno, ni siquiera hay métricas de impacto. Algunos me podrán decir que existe ODS, que existe la teoría del cambio. Sí, 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 perfecto, pero no reflejan. ¿Son frameworks que sirven? Sí, pero las veces que quise como rearmarlo, no pude, porque ya es eso, es la definición de impacto ya es muy diverso. ¿Es lo que ujú. impactas ahora en el presente o es lo que vas a impactar en el futuro? ¿Tenés en cuenta o no tenés en cuenta? Como, y si hace un poquito por acá para un lado, pero es muy complejo, súper complejo. Así que me parece que hay mucho trabajo para hacer ahí, que ninguna de las definiciones es perfecta. Sí, Y que por eso para mí está bueno que cada uno defina su impacto. Nosotros cuando arrancamos en COI, nos pasaba que decíamos, che, somos una empresa enfocada en impacto, no, de impacto, y muchos era, impacto social. ujú, No, no, también impacto ambiental y también impacto en la persona. Como que nosotros creo que metimos bastante primeros si le tuviéramos que poner una industria sería wellness, por decir, o well-being en realidad. Pero es eso, como que nosotros en COI lo que definimos es
eso que te permite estar mejor como persona, individualmente, como conexión entre las personas colectivamente, que ahí si querés entran a aspectos más conocidos como dentro de impacto social, ¿no? Que es educación, salud, financiero, ¿no? Como pobreza, ¿no? Como esos mundos entra en lo que por ahí es más social y de conexión. Y después también tenemos obviamente el impacto ambiental, que es nuestra relación con el mundo. Em, pero solamente entrar y hacer un doble clic por ahí, de ambiental hay bastante. Ajá. He hablado bastante con ellos. Igual también, temones, tipo, lo llevaron todo a una métrica de toneladas de dióxido de carbono que no les encanta a los que están muy metidos ahí. Pero bueno, Sí. es como que lo perfecto es enemigo de lo bueno y de lo posible. Entonces hay que hacer algunas sutilezas. Pero cuando lo pensás en bienestar de la persona es muy difícil. Porque el impacto social en general se lleva a dólares o a PBI, como a cosas. Pero el de la persona, tipo, cómo sabes que la persona está mejor? Ese es muy difícil. Y a nosotros lo que nos gusta hoy y lo que nos gusta en general es pensar que la persona, además somos muy complejos como personas, pero tenemos como distintas aristas de bienestar. Una es la física, en donde por ahí entran cosas más de nutrición, de ejercicio, etcétera. La otra es la laboral, que por ahí entran espacios como de HR o de bienestar financiero. Después tenés la emocional, dificilísima, Sí, es de las la más difíciles. dificilísima. Y después tenés la mental, que por ahí tenés cosas como de capacitación, de meditación, que se mezcla ya un poco, de meditación en cuanto a sacarse el estrés, digo, ¿no? Como de Ujú. que se mezcla un poco. Pero ahí ya empezó a ver que emocional y mental se mezcla. Y después hay una, que es la espiritual, que, que en general lo que encontramos es que cuando las personas tienen desarrollado, a mí me gusta pensarlo como Spiderweb, ¿viste? Que Sí. de todas estas aristas. Cuando tenés desarrollado la espiritualidad, todas las otras están mucho mejor, aunque estén mal a la vista del resto. Porque por ahí te trataron pésimo en la calle, pero si vos estás bien espiritualmente hablando, te lo tomás distinto. Lo que pasa es que en general no tenemos mucho tiempo para dedicárselo en este mundo. Sí. Y ahí no tenés mucho mercado aún. Eso es lo complejo. Así que Ajá. no te puedo dar una definición de impacto. Sí creo que por ahí cuando vos decías eso de como necesitamos que las personas, yo creo que se está dando, o sea que natural, la pandemia ayudó, algunas inversiones se empiezan a ayudar también. Yo creo que es importante que la gente emprenda con impacto si realmente le importa el impacto. Creo que a todos nos importa, pero por ahí tenemos distintos momentos en donde nos empieza a importar. Pero forzar el impacto porque es lo que hay que hacer, Sí. para mí tiene patas cortas, porque es muy difícil. Eh, y sí o sí tiene que venir con algo de impacto económico. O sea, nosotros sumamos en los impactos, tenemos, si querés, impacto en la persona, en la sociedad, en el ambiente y económico. Porque este tiene que venir de la mano. Porque cuando vos lográs que por cada ayuda que haces, por cada impacto positivo que haces, te entra también impacto económico, entonces puedes hacer un poco más, y un poco más, un poco más, como ese miedo a vender y ese miedo a decir, hago impacto positivo en la persona o en la sociedad, y además gano plata. Como que nos da miedo todavía que convivan. Y necesitamos que convivan para que empiecen a ser cada vez más grandes. Si dependemos de que el BID nos invierta, de que el filántropo nos invierte y después no nos demande nada y no nos exija nada, nunca vamos a llegar a pisar tan fuerte como necesitamos, me parece. Totalmente. Y decías algo bien interesante hace unos segundos, y era respecto del mercado, ¿no? Am, como que a veces, claro, hay problemas en el mundo de impacto que no son o no tienen o no hemos descubierto un mercado tan grande como de pronto otros problemas un poco más transaccionales u operativos del mundo, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión? Un poquito, porque también yo creo que depende un poco como de los modelos de inversión ajustados a impacto. ¿Cuál es tu opinión un poco ahí o tu experiencia de cómo hacer para, porque al final hay problemas que hay que resolver? Qué difícil. Si tuviera la respuesta, que todas mis startups estarían yéndoles muchísimo mejor de lo que les está yendo. A ver, yo creo que por ahí pensarlo y entenderlo a nivel persona es más fácil.
me parece que la pandemia sirvió mucho para que las personas empiecen a irse para adentro, conocerse, entenderse, dedicarse tiempo a uno mismo, entender lo importante que es dedicarse tiempo a uno mismo para después estar mejor. Ahora, eso lo puedes ver en distintos ángulos, ¿no? Por ahí una persona empezó a hacer ejercicio, o empezó a comer mejor, o empezó a meditar, o sale a caminar y a recibir un poco de sol, o hace cerámica porque es un momento con el que no importa, ¿no? Como le dedicas algunas horas en la semana a eso. Ahora, cuando la semana laboral está intensa, cuando tenés un cumpleaños, cuando estás medio triste, lo primero que dejas de hacer son esas cosas. Sí. Vos tenés un cumpleaños o alguien te dice de verte y lo que haces es, dale, veámonos mañana y cancelás tu ejercicio o cancelás tu rutina que te hace bien. No entras más tarde a trabajar o te vas antes de trabajar. Eso, para mí, le pasa a las empresas también. Entonces, hay Ajá. ganas de invertir en bienestar, en ambiente, en compensar las huellas, en sumar diversidad en los equipos, en gastar tiempo, energía y plata en eso. ¿Sí? ¿Creen que está bueno? Sí. ¿Les parece que es una inversión y no un gasto? Sí. Pero cuando llega el momento de crisis o de recortar, es lo primero que se recorta. Y en nuestra región, todo el tiempo hay Sí. crisis. Entonces, creo que lo que suele pasar en este mercado es, te empieza a ir bien y cuando tenés que recortar lo que sea, baja. Y empieza a ir bien y baja. Entonces, eso le pasa a los que venden B2B y le pasa a los que venden B2C. Creo que eso es lo más complejo del mercado. Y la verdad es que esa educación, o sea, elegís dedicar, no sé, pagar algo para que tus hijos tengan una mejor educación. Y bueno, es más importante comer. Entonces, cuando tenés que recortar, vas a recortar lo de la educación. Sí, total. Por más de que en realidad quizá habrían otras formas, pero me parece que es un proceso lento que, que está mejorando y que está evolucionando y que la gente de repente empieza a elegir distinto. Pero me parece, y creo que en eso también tenemos mucha responsabilidad cada uno como personas individuales. Porque si como personas individuales que trabajamos en una empresa que tiene contratado algo, que lo deja de contratar y que nos hacía bien, y vamos y levantamos la mano para tener eso y no para tener el bono del bono del bono del bono, ¿no? Como si empezamos a valorar esas cosas genuinamente, creo que puede darse un crecimiento espiralado del mercado. Pero creo que eso es lo más complejo, ¿no? Y esa es la razón por la cual hoy en día no hay unicornios del estilo y no hay porque sí, obvio, el unicornio o la empresa que se dedica a vender eficiencia pura, que se traduce en ingresos concretos, claros, sin dudas, porque, no sé, algo de inteligencia artificial o algo de tecnología que te eficientiza, entonces sacás esta cantidad de personas y generás más con lo que tenés, eso es claro, y no tienen por qué sacarlo. Pero las cosas de impacto en general no son tan directas, tan claras, tan rápidas. Eso es lo más complejo. No. Hay que esperar un poco y es difícil. Y Pero bueno, y para eso están es muy ustedes. apasionante. Claro, creo que también es difícil, y es difícil cuando estás charlando con personas o cuando sumás a personas a tu equipo o a tu cap table, como inversor, como advisor, como lo que sea, que no entienda esto y que no esté dispuesto a esperar. O sea, nosotros con nuestras startups, no estamos diciéndoles, che, ¿cómo puede ser que no vendiste? Como, bueno, ok, esto es difícil. O sea, Sí. contame cómo te está yendo. Hablemos o sea, cada 3 meses pedimos reportes como cualquier fondo, digamos, pero intentamos de encararlo desde otro lugar porque entendemos que es muy complejo lo que están haciendo. Y sentirte solo en este proceso y que además te estén reclamando porque pero la startup de al lado le está yendo bárbaro. Sí, bueno, pero la startup de al lado no tiene mi idiosincrasia de impacto atrás. Hay que ser un poco más pacientes, la verdad. Y Total. está bueno hacerlo. Creo que Oye, es necesario. yo creo que en el mundo en el que tú vives de la inversión en impacto y el company builder, pues seguramente debes ver de todo, ¿no? Es decir, como emprendedores o empresas a las cuales es muy fácil identificar como su pasión y que el impacto verdaderamente está en el core, y a lo mejor otros donde hay un poco más de narrativa que necesariamente de impacto. ¿Cuáles son como esas señales que tú, pues ya desde la experiencia, 4 años haciendo esto, empiezas a identificar para decir como de pronto esta persona o esta empresa le falta entender cómo el impacto está en su core, ¿sí? O de pronto este definitivamente lo tiene.
Mira, el que definitivamente lo tiene es el que te contaba un poco al principio, que es esto de como le preguntas por qué lo está haciendo y te describe el problema con algún linkeo personal. Puede ser del amigo, del primo, del no sé qué, ¿no? Pero digo, tiene un ejemplo concreto de algo que te das cuenta que cuando te lo cuentas hasta se le ponen un poco brillosos los ojos. Sí. Y te describe el problema de una. Como un clásico problema del emprendedor, ¿viste? Es, che, ¿y por qué lo estás haciendo? ¿O qué estás haciendo? Y te cuentan la solución. Cuando te cuentan el problema de una, en general es como porque es realmente la razón por la que lo están haciendo. Para mí eso es un gran check. Es como, ok, no te tuve ni que explicar que me estás contando la solución. En general, cuando te cuentan primero la solución es porque vieron más una oportunidad y ya están arrancando más enamorados de la idea que del problema. Entonces, cuando dejas hacer como ese aviso, no es una red flag porque les pasa un montón de personas, pero no es verde de una, digamos. Y después la otra es que cuando les contás, che, ¿cómo vas a ganar plata? Te lo relacionan directo, pero no tenés ni que preguntarle. Bueno, porque mirá, porque por cada persona que se baje la aplicación y que yo voy a estar ayudándolo en esto y esto, yo voy a ganar plata. Y cuanto más de estas cosas usen, que más los vamos a estar ayudando, más plata voy a ganar. Clarísimo, tipo, no tenemos ni que estar buscándolo juntos. La verdad es que de esos hay pocos, porque no es tan fácil encontrar, ¿no? Como que si fuera fácil habría un mundillo enorme acá. Pero por lo menos sí, a los que no son directos, intento de preguntarles como cuál es el camino, cuáles fueron los intentos que hicieron, y me fijo que por lo menos, aunque no estén 100% alineados, que por lo menos no vayan en contra. Como si están 100% en contra, y se los digo, y yo digo, che, pero ¿no te parece que estás en contra? Si se mantienen firmes, para mí es un deal breaker. Sí. Ahora, si te lo marco y me dices, sí, ya sé, pero pará, lo que yo estoy pensando es que voy a arrancar con esto porque lo necesito, porque necesito generar un poco el guías, pero después como bueno, bien, voy a apoyar, o sea, o voy a por lo menos confiar y ver qué onda. Nosotros pensá que en estas unidades, en una de las unidades lo que hacemos es desarrollar los programas que durante 3 meses de forma virtual te conocemos un montón, porque estamos 3 meses viéndote que te seguido, hacemos mentorías, entonces cuando termina el programa, ya sé mucho más, o sea, no puedes aguantar la narrativa 3 meses. Sí. ¿Por qué no? Porque me voy a empezar a dar cuenta. Entonces, nada, como que también las dudas que tenemos al final de los 3 meses ya terminé, ya sabemos quiénes son más estilo COI y quiénes no lo son. Total. Oye, Y los confundimos un montón también, ¿eh? También nos hemos confundido. Está bien, se aprende. Sí, juega mucho también un poquito de la intuición, ¿o no? Sí. Sí, y en eso nosotros como equipo jugamos mucho imagínate que venís vos y digo, che, a mí, Oscar, como que hay algo que no me termina de convencer, pero si el de al lado dice, a mí me encantó y yo confío, vamos, o sea, si uno o sea, intuye que puede ir bien, vemos y al finalizar después testeamos. Nos ha pasado que tiene razón el que confió y tiene razón el que no confió, y nos ha pasado, por ejemplo, de dejar pasar emprendedores y que venga después un emprendedor nuestro y diga, che, tenés que hablar con este equipo porque aunque no parece tanto, la razón por la cual ellos lo hacen es de la que les gusta a ustedes. Y de volver a hablar y decir, es verdad, el one-liner como que no me copaba tanto, no era un problema que me que te apasionaba, pero ustedes están muy apasionados por resolverlo. Así que bienvenido sea. Y hoy en día son una de las mejores startups. Súper. Eso está bien Así que yo interesante. también. Oye, creo que hay un tema inevitable que es el tema de la inteligencia artificial, porque además hay como unos layers, como unos niveles de la discusión de inteligencia artificial que eventualmente deberíamos estar teniendo, que son los niveles de el impacto que genera poder tener inteligencia artificial en nuestro mundo. Desde impactos ambientales, sociales, cognitivos, etcétera, etcétera. ¿Qué estás viendo un poquito en el mercado de impacto con relación a inteligencia artificial? Y te lo pregunto porque yo siento que un poco la inteligencia artificial ha disminuido las barreras de crear, pero a la vez también como que ha disminuido la intención del emprendedor de resolver problemas estructurales usando inteligencia artificial. Entonces seguramente a ustedes les deben llegar varios con X propuestas de valor que tienen inteligencia artificial,
pero me encantaría como conocer tu opinión y lo que estás viendo también del mercado ahí. Sí, obvio, ahora todos tienen inteligencia artificial. Algunos lo tienen en el one-liner, otros lo tienen en la Slide 5, pero todos tienen inteligencia artificial. Incluso algunos se animan a ponerlo como ventaja competitiva, que ya les decimos, no lo pongan más como ventaja competitiva Sí, porque sí, sí. todos van a tener AI, así que no vale más. Yo creo que como toda disrupción tecnológica que ha sucedido desde los inicios de las disrupciones tecnológicas, y ahí repite lo mismo, ¿no? Entonces como que pasan las dos cosas al mismo tiempo, son las dos caras de la moneda. Como que por un lado es un habilitador zarpado, o sea, impresionante, y que a mí eso me encanta, porque es una de las Ujú. razones por las cuales COI empezó. O sea, emprendedores que están solos, que no tienen con quién pelotear las conversaciones, que no tienen acompañamiento. Digo, nosotros desde COI no podemos agarrar a todos los emprendedores con propósito de la región. No nos da. La verdad que Total. gracias a la inteligencia artificial hay un montón de cosas que nosotros antes por ahí te explicábamos, que ahora no te las tengo ni que explicar. O, obviamente que yo te lo puedo contar un poco más, pero con inteligencia artificial vas a poder resolver un montón de temas. Eh, entonces, desde ese lugar, me parece espectacular. O sea, está permitiendo que haya muchos más emprendedores en todos los niveles y eso ayuda a que haya muchos más emprendedores de impacto. Y que incluso por ahí los de impacto que eran un poco más miedosos, un poco más conservadores, eh, ahora se animan a estar trabajando en algo y en paralelo estar craneando y armando ese proyecto porque tienen con quién, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es una gran compañera. Bueno, yo la hablo femenina, pero cada uno le puede poner el género que quiera. Pero al mismo tiempo, desde nuestro lugar, sí coincido que a veces como afinar mucho más, ¿no? Como cuando estás encontrando y eligiendo estas cosas que venimos hablando de cómo los encontramos, cómo los elegimos, hay que afinarlo muchísimo más, porque existen muchos más emprendedores oportunistas y que se dan cuenta que el impacto está de moda y entonces digo esto y esto y en realidad lo están haciendo porque era una oportunidad de negocio y no por la razón que tienen que hacerlo para mantenerse en todo el camino emprendedor, no alcanza con la oportunidad, tiene que suceder un montón de otras cosas. Así que hay que afinar y eso creo que es responsabilidad nuestra y nosotros tenemos que aprender a eso y hacer preguntas más correctas, nada, creo que es nuestra responsabilidad. Y una vez que estamos con ellos, creo que es ayudarlos a darse cuenta que por ahí necesitas menos capital, porque podés Ujú. apoyarte en la inteligencia artificial, que no hace falta un montón de cosas, como el emprendedor de puro impacto le da mucho más cosas usar inteligencia artificial, porque Claro. es como que sí, a veces son tan apasionados que son mucho más como un emprendedor pyme, ¿viste? Como un empresario más tradicional en Sí. general. Entonces es como que hay que fogonearles a que usen inteligencia artificial como apoyo. Pero no, a mí me encanta. Entiendo la discusión. Creo que Sí. pasó lo mismo cuando aparecieron los celulares, pasó lo mismo cuando aparecieron las .com. O sea, siempre me pareció como, ¿cómo vas a estar hablando por teléfono y no esperando la carta? ¿Cómo puede ser que mires un celular y no sepas llegar a los lugares y tengas que sí o sí poner Waze o Google Maps? No sé, trajo cosas bárbaras, ¿no? Entonces, eh, nada, eso. Pero sí es un habilitador. Y me parece que es mucho más desafiante para nosotros, porque hay más emprendedores que para los emprendedores en sí. Total. Y, a ver, para el emprendedor lo que es desafiante es que tenés mucha más competencia. Sí. Tenés mucho, o sea, el mode, como tu diferencial tenés que ajustarlo muchísimo más porque la barrera de entrada es mucho menor. Entonces, vos Ujú. tenés algo y alguien lo vio y lo desarrolló en lo que vos tardaste 2 años, el otro lo desarrolló ahora en 2 meses y mejor. Entonces, pero bueno, eso me parece que es positivo para el ecosistema. Sí, Eh, total, total. Sí, disminuye las barreras, ¿no? De entrada. claro, hay muchas más y Totalmente. está bárbaro. Y Sí, además sí, hay sí. muchos más y nos necesitan cada vez menos, lo cual también está bueno, porque nos Ujú. obliga a nosotros como aceleradora, a nosotros como desarrollador de tecnología, a nosotros como inversores y a todos los otros inversores los obliga a dar mucho más que plata. Porque ahora por ahí solo la plata por ahí no necesito tanta plata al final. Porque hay un montón de cosas que antes necesitaba un equipo de 30 personas desarrolladoras para que desarrollen y ahora con 5 estoy bien, así que no necesito millones, ni 200. O sea, bueno, miles. En vez de millones. Eso creo que está bueno, como que está nivelando la cancha de ambos lados. Es interesante. Para mí está Total, bueno. Va a cambiar mucho en los próximos años. totalmente. Sí, creo que va a ser transformacional a muchos niveles.
Oye, te Sí. voy a hacer un par de preguntas finales. Creo que ha sido una gran conversación al principio cuando decías que pues te gusta ser muy cercana y demás. Es súper fácil como conectar y conversar contigo. Se nos pasó o se nos ha Gracias. pasado el tiempo muy rápido. Eh, um, Sí, no puedo creer. pero te quería preguntar, ¿cuál crees que es una discusión que un poco como de que el ecosistema emprendedor y creador latinoamericano no está dando, pero que deberíamos estar dando? Em, Como discusión, yo creo que está bueno el pensar el final de la empresa. Es una discusión que no se suele Ujú. dar, la verdad. Y está bien darla, porque es donde muchos hacemos la plata. Sí, Y la necesitamos para después dar la vuelta, ¿no? Entonces, creo que esa discusión muchas veces da miedo y hay muchas más opciones que el IPO. Entonces, esa es una discusión que creo que no se da, que los emprendedores no lo piensan y está bueno. Incluso como a nivel socios, ¿no? A nivel equipo está bueno, che, total. ¿dónde termina esto? Porque según eso el camino que llevas. Así que esa discusión en general creo que no se da con entre inversor y emprendedor, no se da entre los socios fundadores, no se da con el equipo que está sumando a tu empresa. Esa discusión me parece que hay que empezar a tenerla cada vez más Eso y está sacarle los buenísimo. Uno se tabúes. enfoca un montón en el inicio, pero muy poco en ver cuál puede ser el final. Sí, 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 tal cual. Qué chévere. Y otra, si pudieras borrar una palabra como del vocabulario emprendedor por un año, ¿cuál sería? Uf, ¿estas las preguntas siempre? Normalmente me invento un par de preguntas al final para... Para mí es una gran pregunta para que hagas siempre y que de repente le Ajá, empecemos a ver y bajar. Eh, una palabra para eliminar creo que sería inteligencia artificial, no mentira. Sería necesito. Porque para mí, en ok. general, lo que le pasa, o sea, por más de que necesitamos cosas, creo que hay mejores formas de encararlo, ¿viste? Como no tanto desde esto necesito, sino quiero hacer esto y para eso te pido que me acompañes de esta forma, pero no como desde un lugar tan de necesidad, porque hay veces que es como necesito levantar plata y si no, no hago nada. No, tenés un montón de otras cosas para hacer. Es complejo dejar de usar el necesito, pero por ahí simplemente eso, como quiero hacer esto y te pido que me acompañes de esta forma, te pido que me ayudes de esta forma, pero no desde lo necesito porque si no, no puedo seguir, ¿viste? Como creo que el necesito Ujú. muchas veces frena. Entonces, desde ese lugar de la no frenada, sino de ser emprendedor y que si no podés por este lado, que intentes por otro, creo que puede ser interesante como mentalidad. Súper. Oye, y para cerrar, ¿cómo te imaginas a Koi en el futuro cercano? ¿Qué te sueñas o qué se sueñan también con tus hermanos y todo el equipo? Sí, ¿cómo te lo imaginas? La verdad que, o sea, me encanta cómo estamos. Me gustaría por ahí tener mucha más presencia en toda la región, no solo desde nuestro lugar de aceleradora, que por ahí es donde estamos. Me gustaría volver a invertir, que hoy en día no invertimos, como para poder llegar a más empresas. Si pienso qué más, me gustaría por ahí tener algunas empresas que nosotros arrancamos hace 4 años, así que están creciendo, pero por ahí todavía no son de esas que súper conocidas, que tengan inversiones grandes de fondos reconocidos de serie A, serie B, Ujú. como para que el impacto empiece a figurar un poquito más. Creo Sí, que algunas de nuestras empresas, como ejemplo, lleguen a ser invertidos en una serie A, serie B, salgan las noticias como levantaron tantos millones de dólares, en este ecosistema puede llegar a potenciar un montón más. O sea, me encantaría poder tener el problema de decir, che, necesito abrir 6 programas al mismo tiempo de la cantidad de emprendedores buenos que tenemos. Así que, así, o sea, me gustaría tener esos lindos problemas, ¿no? Como súper. que probablemente además implique que en esa serie nosotros ya dejemos de estar y de perder esa potencialidad, no importa, pero como hacer eso, ¿no? Que la rueda empiece a girar, que hayan emprendedores que lleguen más adelante y que entonces fomenten más abajo y que se empiece a dar esa vuelta. Eso me gustaría. Y que por ahí sea conocido por sus emprendedores del portfolio, digamos, y no tanto por ahí por sus creadores, Claro, que tenga como su propia impronta ya, desde el portfolio. súper. Oye, y la de despedirnos, ¿qué le dirías a los creadores y a los emprendedores de Latinoamérica? Como que
Si hubiera una cosa en la que uno se tendría que incomodar, ¿cuál debería ser, según Mili? Introspección. Ajá. No se queden con la primer respuesta cuando se preguntan por qué están haciendo lo que están haciendo. Como que anímense a entrar en esos recovecos, en esas partes que nos cuesta a veces entrar porque hablan de historia o hablan de cosas tristes muchas veces, pero al mismo tiempo ahí está la chispa emprendedora. Como que ahí está ese fueguito que va a hacer que tengas muchas más chances de éxito. Y cuanto antes lo descubran, mejor. Así que anímense a preguntarse una vez más y cuando piensan que lo encontraron una vez más y una vez más y por ahí una más. Y ahí, cuando tengan esa chispita, se van a dar cuenta cuando la encuentran y decir, wow, no me había dado cuenta que lo que había pasado fue esto. La razón detrás de todo era esto. Eh, Así que eso, es incómodo, es súper incómodo porque muchas veces son temas muy personales, Sí, que hasta se llora cuando se encuentran, pero es por ahí. No hace falta que lo compartan, pero les va a cambiar mucho la forma de emprender. total. Así que eso, Volver a uno. volver a uno. Mili, pues creo que hemos llegado al final. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apertura, por la cercanía. Y bueno, si alguno de los que nos está escuchando quisiera conectar con Koi o contigo, como dónde te Súper. encuentran. Nos pueden encontrar por LinkedIn o por Instagram como Koi Ventures. Koi se escribe K-O-I, como los peces Koi de Japón. Y si no, me pueden buscar a mí por LinkedIn como Mili Gutiérrez, yo como Milagros, como Mili Gutiérrez. Y si no, me pueden escribir a mi mail, que es mili@koigroup.io. Me escriben ahí, me avisan que me escucharon por acá y quedamos conectados. Súper. Bueno, pues un abrazo, Mili. Muchas gracias de nuevo. Gracias a vos por la invitación. Un placer. Siento que estuve hablando con un amigo tomándome un mate, así que para mí fue un placer total. Y gracias a vos por este espacio. O sea, 7 temporadas es una locura. Así Sí, que ahí vamos, ahí felicitaciones a vamos. vos. A por más. Muchas gracias. Chao, chao. A vos. Chao. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte en Spotify o tu player preferido para no perderte ningún episodio y compartir este contenido con alguien que necesite un poco de inspiración. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.